Gracias, Cris, por las alabanzas, por compartirlas cada domingo. Gracias a todos. Pueden tomar asiento. Dios los bendiga mucho en esta tarde. Un domingo más estamos reunidos para adorar al Señor, para alabar al Señor, pero también para compartir de su palabra. Amén. Así que damos gracias a Dios. Tremenda la presencia del Señor, ¿no? Así que hoy he titulado este mensaje, voy a comenzar con una historia verídica, real, donde le sucedió a una persona que hoy es conferencista, es escritora, es cantante, es cristiana, pero su niñez no fue algo muy agradable, su adolescencia tampoco fue muy grata, pero así todo, ella pudo escribir un libro en el cual estoy leyendo ya hace un par de semanas. Vieron que siempre comparto que me gusta leer libros, me gusta interiorizarme, me gusta estar informado, porque está bueno. No dejo de estudiar las Escrituras, eso por sobre otras cosas. Después, y hoy el mensaje, y voy a terminar con una historia de tan solo un niño de 8 años. Amén. Y si voy a comenzar con una historia, pero también voy a terminar con una historia. Creo que siempre me gusta compartir historias. El título del mensaje de hoy es ¿Cómo perdonar cuando no lo sientes? ¿Cómo perdonar cuando no lo sientes? Amén. Y a veces es complejo. Es complejo porque si no perdonamos, vamos a ir a leer algunos versículos. ¿Y qué nos pasa cuando no perdonamos? Ahora, ¿qué nos dice la palabra cuando perdono? ¿Y qué pasa? Amén. Si no perdonamos, vamos a sufrir consecuencias. Porque la falta de perdón acarrea muchísimas cosas horribles. Y en lo cual tengo unos cuantísimos de lo que es la falta de perdón y el perdón. El perdón es de Dios. La falta de perdón proviene de Satanás. Del mismo diablo, de él mismo proviene todo. Y lo que él quiere es que no llegues a esto, que vivas siempre en esto. Entonces por eso quise poner hoy el título, ¿Cómo perdonar cuando no lo sientes? Hay una historia que cuenta esta gran conferencista, ya hoy en día debe tener alrededor de unos 70 y largos años, pero ella cuenta que le costó perdonar a su propio padre. ¿Sí? Quiero que presten atención, que es muy fuerte. Y resulta que una frase, que la cual yo voy a compartir hoy. Entonces ustedes dirán, pero sí, ¿cómo hago para perdonar si no lo siento? Entonces, después la voy a compartir la frase. ¿Cuál es la frase fundamental para poder perdonar a la persona, aunque no lo sintamos? ¿Cómo podemos llegar a ella? Entonces esta mujer comenta, ¿no?, en su libro, y dice que comenzó su infancia con un padre que tenía un trabajo muy digno, un trabajo donde ganaba mucho dinero, un padre donde era prestigioso en su trabajo, pero fuera del trabajo también era reconocido, dice que lo honraban, un padre que siempre era respetado dentro de la empresa y fuera de la empresa, tenía una reputación muy alta, pero había algo que estaba mal. Dentro de su casa, dentro de lo que era el hogar, el hombre era totalmente lo opuesto. ¿Vamos bien? Entonces dice que esta niña empezó a crecer en esa familia, en ese ambiente, donde su padre vivía tal vez a veces agrediéndola, nunca físicamente, pero sí verbalmente. ¿Sí? Verbalmente siempre la cuestionaba, o siempre la denigraba, o siempre pasaban esas cosas. También era igual con su esposa. Con su madre era exactamente igual. Y resulta que ella empezó a crecer en ese ambiente, empezó a crecer en
en ese hogar con todas esas cosas. Un padre que nunca le demostró lo que era abrazarla, nunca le demostró lo que era el amor, nunca se sentó con ella a hacer los deberes, nunca le preguntó si le pasaba algo, nunca supo su propio padre cuando ella se había hecho ya mujercita. Y yo creo que hoy quiero que presten atención. Podemos estar mucho tiempo, pero va a ser de bendición. Porque esta historia es larga, el mensaje es largo y el final es largo. Así que bueno, principio, nexo, como se dice, bueno. Y resulta que yo creo que a todas las mujeres, cuando empiezan a entrar en esa etapa de que ya son señoritas, yo creo que ellas necesitan que los padres o las madres, alguien esté para contenerlas. Porque yo lo he vivido en mi propia carne con mi hermana. Mi hermana cuando llegó a esa edad, ella sentía el respaldo de mi padre y de mi madre. ¿Sí? Entonces fueron pasando etapas en su infancia, una infancia muy compleja. Resulta que en una de las partes de la historia que ella cuenta, dice que ella, su madre, lo que hacía así, a pesar de todo lo que estaba viviendo dentro de su hogar, que no era bueno, claro, ella en su corazón empezó a sentir el rechazo, empezó a sentir un poco casi de odio por su padre. Porque cuando ella quería acercarse a hablar, le decía que estaba ocupado, que no podía, salir de acá que me molestás. Cuando venían sus amigos o compañeros de trabajo a su hogar, él, por ejemplo, trataba bien a su esposa, trataba bien a su hija. Era un padre como que estaba todo bien, pero cuando eso no estaba, era otra clase de padre. Dice, no era mi padre que yo deseaba tener en esos momentos en el cual venía gente de afuera y él aparentaba otra cosa. Yo deseaba que esos momentos no terminaran nunca. ¿Se va entendiendo? ¿Vamos bien? Me estoy acordando de memoria la historia, es Dios que me lo está poniendo. Palabra por palabra me estoy acordando. Entonces dice que ella deseaba que esos momentos no terminaran nunca, porque era feliz y veía a su padre como un verdadero padre. Resulta que, bueno, pasaba todo eso, ¿no? Y en un momento la madre, siendo niña ella, la llevaba todos los domingos a la iglesia, ¿sí? Pero la madre ella llegaba hasta afuera y se quedaba. Le daba vergüenza entrar. ¿Qué diría la gente de lo que su familia era? De lo que el marido era, porque todos conocían quién era. Entonces sé que ella empezó a orar a Dios, empezó a buscar de Dios y empezó a decirle, Señor, me gustaría que algún día pongas una amiga a mi madre para que ella pueda contar todo lo que ella tiene en su corazón. Tal vez hasta esa falta de perdón que ella tiene y todo lo que está... Entonces, ella no entendía por qué su madre seguía amando a su padre. ¿Se entiende? La respuesta viene al final, que la vamos a compartir ahora. Entonces ella no podía entender por qué su madre seguía amando a ese padre que maltrataba a ella, maltrataba a las hijas. Resulta que un día estaba haciendo se va a un par de cuadras a hacer unos deberes con unos compañeros del colegio y no sé si sin darse cuenta, ella tenía una perrita muy chiquitita y la acompaña. La perrita ella no se da cuenta, cuando sale, ve que la perrita estaba parada afuera esperándola. Entonces, cuando venían caminando en ese transcurrir, vienen cruzando una carretera, la perrita pasa adelante, viene un auto y la mata a la perrita. Entonces ella, en su inocencia, en todo lo que le estaba pasando, dice, era mi única amiga, a la cual yo a mi perrita le contaba lo que me pasaba. Y también hablaba con Dios. Pero para mí, dice, era más fácil, dentro de mi inocencia y mi infancia, hablar con la perrita. Yo pensé que la perrita me escuchaba, que mi perrita era mi confidente. Entonces, dice, lo primero sintió tristeza en su corazón, porque se muere la confidente, la amiga que ella tenía. Entonces, agarra a la perrita en sus brazos, la va llevando hacia su casa y cuando llega, su padre, que se viene del trabajo, baja del auto, la encuentra en el camino y la empieza a maltratar verbalmente. A decirle, eres un inútil, ¿cómo hiciste eso? Por causa tuya, tu perrita hoy está muerta y todo lo que pasa acá es culpa tuya. Entonces, eso generó un gran rencor y odio en su corazón. Entonces, generó algo en ella que era muy profundo, ya estaba casi llegando hasta el alma, ya no era en el corazón, ya estaba yendo más allá de todo eso. Entonces, ella cuenta y dice, yo lo único que necesitaba en ese día, por lo menos en ese día, que mi padre
me viniera a abrazar y me consolara de lo que yo estaba pasando. Pero fue todo lo opuesto. ¿Se entiende lo que voy hablando de esta historia? Y resulta que pasan los años, va creciendo, conoce al Señor. Y en un momento determinado, ya casi adolescente, ella ya con un conocimiento más amplio de todo lo que era, ella no podía acercarse a su padre. Y pasaron muchos años. Ella no podía acercarse. No lograba la forma de poder acercarse y de hablar con él. Entonces, un día va y le pregunta a la madre, dice, madre, ¿por qué amas tanto a mi padre? Miren la respuesta a la madre. ¿Cómo perdonar cuando no lo sientes? Dice, hija mía, amo a tu padre y he perdonado a tu padre y lo sigo perdonando. ¿Por qué? Porque pude ver más allá de la falta y ver la necesidad. Esa fue la única respuesta que la madre le dio. Pude ver más allá de la falta, pero vi la necesidad que él está teniendo. Por eso lo perdono. Por eso, ¿cómo perdonar cuando no lo sentimos? Tenemos que ver más allá de la falta que la persona tiene, pero ver la gran necesidad que esa persona está teniendo. Hay una gran necesidad detrás de esa personalidad o de esa persona. Esa fue la única respuesta y desde ese día ella pudo empezar a ver a su padre con otros ojos. Pudo perdonar. Pudo ver más allá de la necesidad. ¿Cuál es la necesidad? ¿Cómo perdonar cuando no lo siento? Yo tengo que ir a pedir perdón y perdonar. ¿Se entiende? Resulta que pasan los años. Su padre ya estaba casi en los últimos días de su vida con un cáncer de colon que le habían diagnosticado. Entonces dice, su padre llama a la hija y se ponen a conversar y el padre le cuenta la historia por qué el padre era así. Yo tuve un padre igual. Después voy a terminar con esa historia. Y resulta que le cuenta cómo era su hogar. El padre tuvo un padre de la misma forma en la cual él actuaba. Y nunca pudo perdonar a su padre. Ni ambos pudieron hablar para perdonarse. Entonces eso quedó arraigado en el corazón de la persona y lo llevó a tener estas consecuencias. El pecado, la falta de amor, la falta de diálogo, todo eso fue lo que el padre tenía. Por eso comencé. La falta de perdón te lleva a vivir así, a llegar a vivir a ese nivel de vida. Entonces le pudo contar eso. Resulta que en las últimas palabras que su padre le estaba hablando, le dice, hija, lo único que yo deseo en este momento es que me perdones. Y la hija le dijo, papá, ya te he perdonado. Mucho antes de lo que tal vez vos te hubieses imaginado. Dice, lo único que deseo, hija, es que hagas una oración por mí para entregarte al Señor. Poder reconocer a ese Jesús que vos tenés en tu corazón, para que ese mismo amor que tu madre y vos tienen esté en mí en este momento. Aunque sean las últimas palabras que yo diga. Y la hija hizo la oración de fe. Su padre se entregó al Señor Jesucristo. Y todos sabemos cómo termina. ¿Se entiende? No sé si se va entendiendo. Vamos a entrar en el mensaje, mis queridos amados. Miren, me voy a adelantar algunas cosas que le tenía para el final, pero cuando perdonamos, nos deshacemos de las rocas que nos doblegan y disminuyen nuestras fuerzas. Cuando perdonamos,
¿Se entiende? Cuando perdonamos, nos deshacemos de las rocas que a veces nos traen, disminuyen nuestras fuerzas y nos debilitan. Cuando perdonamos o pedimos perdón. ¿Se han dado cuenta? Estoy hablando del perdón. Ayer a mí me pasó algo, hoy les compartía con los colaboradores, con los ángeles. Me pasó algo que a veces los pastores no les gusta contar porque por ciertas razones, y yo no tengo ningún problema. Ayer me pasó algo en el cual yo tuve que pedirle perdón a la persona por una cuestión que sucedió. Y eso, una vez más, pude ver que me liberó de muchas cosas. No solamente que me liberó, sino que Dios, en el transcurso del día de ayer, cuando me tocó ir a predicar o compartir el congreso de jóvenes, después pasó lo que Dios tenía que terminar de hacer ese día. Ahora, ¿qué hubiese pasado si yo, tal vez en mi error, en mi mala actitud que he tenido en ese momento, no hubiese pedido perdón? Una roca más hubiese sumado a mi vida. ¿Se entiende? Y eso a veces nos cuesta caminar y avanzar y seguir. Y vamos sumando más consecuencias. Y tal vez Dios no hubiese hecho lo que ayer me demostró que lo que quería hacer con mi vida. Me privó tal vez esa persona de entrar a un lugar, de poder estar con mi hijo, con mi esposa. No solamente eso, sino que después ahí dentro había un pastor que terminó orando. Estuvo extraordinario, lo pude ver, no, mi esposa me mandó un audio donde yo pude escucharlo, pero no pude estar. Entonces, el enemigo tal vez no me dejó llegar a ese lugar. Dijo Dios, está bien, lo voy a permitir. Voy a ser permisivo en esto. ¿Se entiende? A ver cómo actúa uno. Si me equivoco, pido perdón. ¿Se entiende? Entonces no tenemos que seguir sumando rocas. Hay una historia que habla de las rocas, que continuamente vamos sumando por la falta de perdón. No veamos la falta, veamos la necesidad siempre de las personas. Y vayamos a pedirle perdón si tenemos que pedir perdón. Eso no lo va a hacer ni menos, ni mucho menos, ni recontra menos. Al contrario, eso agrada y exalta el corazón de Dios. Entonces, tomando esa actitud, ayer Dios me demostró lo que me tenía que demostrar. Fuimos a un lugar, estuvimos, compartimos de la palabra, estuvimos adorando al Señor, y anoche el pastor de ese lugar, después lo voy a compartir bien con todos, el pastor de ese lugar anoche mandó un mensaje invitándome para una campaña de 7 noches de avivamiento para que vaya a predicar las 7 noches y lleve la palabra de Dios. Dios cerró, esa puerta el enemigo usó para cerrar, pero Dios dijo, yo tengo 7 puertas abiertas. ¿Se entiende? Donde anoche recibí el mensaje llegando a mi casa, invitándome para que fuera a esa campaña a llevar el mensaje durante 7 noches de avivamiento. Hay que perdonar, hay que pedir perdón, hay que hacerlo. No acarreemos rocas, no acarreemos consecuencias, sino libertad. Fíjense, perdón. La falta de perdón es de Satanás, el perdón es de Dios. La falta de perdón, escuchen con atención por favor, refleja un corazón sin piedad e impío. Lo vuelvo a leer. La falta de perdón refleja un corazón sin piedad e impío. El perdón refleja un corazón piadoso. La falta de perdón nos hace esclavos del pecado. El perdón nos libera. La falta de perdón agravia el Espíritu de Dios. El perdón es fortalecido por el Espíritu de Dios. A ver. ¿Qué les parece? La falta de perdón y el perdón, a lo que conlleva, a lo que te lleva, lo que hace. Te agravia el espíritu, pero te alivia el espíritu el perdón. ¿Vamos bien? ¿Se va entendiendo? Perdón que es un poco larga la historia. Lo voy a resumir. Vamos a Mateo capítulo 6, versículo 6, 14 y 15. Mateo 6, 14 y 15.
Fíjense lo que Jesús habla en el Padre Nuestro. ¿Quieren leerlo? Mateo 6, capítulo 6, versículos 14 y 15. Fíjense lo que nos dice el Señor acá. Mire, les voy a compartir algo antes de que estén leyendo a quien vaya a leer. Negarse a perdonar, escuchen esto, ¿Leyeron lo que entendieron lo que es la falta de perdón? Negarse a perdonar envía un dolor seco al alma. No perdonar trae profundas consecuencias. Pero me quedó esta palabra, envía un dolor seco al alma. ¿Vieron que hace un año atrás prediqué sobre lo que es el corazón y el alma? El alma es el depósito de todo lo que está en el corazón, se va llevando, se va yendo al alma. Y eso seca el alma. Y si seca el alma, se seca mi espíritu. Si seca mi espíritu, me olvidé de quién soy, me olvido de quién es Dios. ¿Se va entendiendo? Me empiezo a olvidar de todo. ¿Vamos bien? ¿Qué me dice Mateo capítulo 6, versículos 14 y 15? Porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. ¿Qué dice el Padre Nuestro? ¿Qué hizo Jesús? Dejó bien establecido hablar, fíjense en el Padre Nuestro, todas las cosas que podemos encontrar. Más adelante tengo un mensaje y lo vamos a dar sobre una predica sobre el Padre Nuestro. Cada punto lo que significa. Fíjense lo que dice acá, dentro del Padre Nuestro. Si yo perdono, voy a ser perdonado. ¿Se entiende? Fíjense Jesús lo que nos enseña ahí. Nos trae una claridad. Lo que venimos compartiendo, mis queridos amados, ¿se van entendiendo el mensaje? Espero que sea de bendición. No sé a quién hoy Dios está hablando. A mí seguro. No acarreemos consecuencias, porque es un pecado. Fíjense la falta de perdón, todo lo que le enuncié. Y hay 40 tips más para enunciar. No lo voy a decir porque es muy largo. Tome esto. Fíjense lo que dice. El perdón es una decisión, un acto de voluntad, que cuando se hace correctamente, conduce a la verdadera libertad. El perdón es tener actitud. Lo vuelvo a leer. El perdón es una decisión, un acto de voluntad, que cuando se hace correctamente, conduce a la verdadera libertad. El perdón es tener actitud. ¿Vieron lo que en 4 palabras, lo que leí anterior, todo lo que hace el perdón? Es una decisión. Es una actitud. Yo tomé la decisión ayer, porque el Espíritu Santo me trajo la convicción automáticamente. Yo le hablaba con los muchachos y les comentaba profundamente. Yo tomé la decisión, pero dentro de la decisión de ir, ¿vamos bien? De ir a pedirle perdón, por ejemplo, perdón Joan que te ponga, pero yo tuve una controversia con Joan. Entonces yo tomo la decisión ahora de caminar. Es una decisión que yo tomé, una decisión mía, ¿sí? De ir a pedirle perdón. Pero puede ser mía, pero no viene de parte que es la voluntad de Dios sobre mi vida. ¿Se van entendiendo? Entonces no lo estoy haciendo correctamente. ¿Vamos bien? No la estoy generando correctamente. No sé si te viene, creo que estoy tratando de pegar. Yo tampoco. ¿Correcto? No entendí. No entendí. ¿Qué me dice acá? Lo expliqué fácil, pero lo voy a explicar. El perdón es una decisión, un acto de voluntad que cuando se hace correctamente conduce a la verdadera libertad. El perdón es tener actitud. Yo tengo una diferencia con Joan. Entonces yo voy, tomo la decisión de ir, pero la decisión es mía. No fui primero a orar al Señor. No fui y me doblegué ante Dios. Le pedí perdón a Dios por la actitud que yo tuve mal con Joan. Señor, perdóname por esta actitud. Sé que me he equivocado, he pecado, Señor. Pero ayúdame a que cuando yo vaya a pedirle perdón a mi hermano Joan, que lo haga correctamente, que sea tú, a través mío, para pedirle perdón que salga del fondo de mi corazón. Señor, quiero que esta actitud que tuve que no vuelva a pasar. Me niego otra vez a esta actitud. Entonces, ya ahí estoy haciendo la voluntad de Dios, voy correctamente. Primero le pedí perdón a Dios, porque me equivoqué con un hermano, un hijo de Dios, que es creación de Dios. Entonces voy, tomo la decisión, pero correctamente la hago porque primero voy a Dios.
Después voy, le pido perdón a Joan, le digo, Joan, perdóname, verdaderamente estuve mal y lo reconozco. Necesito que me perdone. ¿Sabe lo que va a fluir de él? El Espíritu Santo lo va a tener comisión y decir, Darío, está todo bien, ya te perdoné, está todo bien, sigamos avanzando. Es una decisión, pero dentro de la decisión yo le estoy poniendo actitud, porque lo estoy haciendo correctamente. Estoy activando el perdón correctamente delante de Dios y de Joan. ¿Se entiende? Ese es el perdón, mis queridos amados. Yo no sé ustedes, pero a mí me encanta esto que estoy hablando hoy. Creo que Dios nos está hablando todo. Porque el Padre nuestro dice, porque si perdonás a los hombres sus ofensas, os perdonaré también a vosotros, vuestro Padre celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre perdonará vuestra ofensa. Entonces yo, para perdonar o pedir perdón, primero tengo que ir a Dios y después, para que me perdonen también a mí, para perdonar a los demás. Así que si hay alguien que hoy tiene que mañana ir a pedir perdón a alguien, háganlo. Porque a veces van pasando cosas y nos olvidamos, pero el Espíritu Santo te va a traer a quien tenés que ir a pedir perdón. ¿Sí? Porque me pasó a mí ayer. Entonces, esa actitud no lo hice porque el Espíritu Santo fue una actitud que la quise hacer correctamente. Vamos bien. ¿Qué me dice 2 de Corintios capítulo 2, versículo 10 y 11? Amén. Recuerden, el perdón es una decisión, un acto de voluntad que cuando se hace correctamente conduce a verdadera libertad. El perdón es tener actitud. Recuerden, ¿cómo perdonar cuando no lo sientes? Ver más allá de la falta y ver la necesidad. ¿Vamos bien? ¿Qué me dice 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 10 y 11? Y a que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Vieron lo que dice ahí? Léelo otra vez, Claudia, y te voy a hacer frenar en una parte para que lo podamos entenderlo. Y a que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos su maquinación. ¿Vieron de lo que hablé recién, hace unos minutos? Que habla de tomar, perdón. Si algo he perdonado a vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo. ¿Vieron lo que les dije anteriormente? Primero tengo que ir a pedirle perdón a Dios. Y tiene que ser bajo la presencia del Señor, bajo la voluntad de Dios. Porque si no hago eso, si no tomo esa decisión, esa actitud de perdonar, de pedir perdón o como fuere, ¿quién va a ganar el territorio ahí? ¿Qué dice Pablo a los Corintios? El enemigo va a ganar el territorio, va a ganar en ventaja, porque siempre va a ir más rápido. Él lo que quiere es ganar ventaja y siempre más rápido, mis queridos amados. Él va a querer ganar todas las áreas que más pueda, porque lo que quiere, ¿y de qué me está hablando acá? Para que les quiero enseñar algo hoy. ¿Saben lo que vi reflejado en el versículo este? Vi a la iglesia de Jesucristo. ¿Se entiende? Vi a la iglesia de Jesucristo acá. Pude sentir esa revelación de parte de Dios, quiero compartírsela. Porque la iglesia a veces lo que falta, perdón. A veces decimos de afuera, el mundanito, el que no conoce a Cristo, el que no conoce a Dios. Pero ¿saben qué? Yo me he topado con mucha gente en estos años que no conocen a Cristo, ni siquiera creen en nada, por lo menos que creen en alguien, para decir, bueno, ni siquiera creen en nada, pero son personas que me ha tocado vivir y conversar y compartir y tener cosas con las personas que realmente te piden perdón y sales del corazón. Y vos decís, pero acá está hablando de la iglesia. También Pablo nos está enseñando que no tenemos que dejar que el enemigo gane territorio en nuestras vidas, porque si gana territorio en nuestras vidas, quiero que presten atención a esto, porque estoy hablando de la iglesia somos todos.
Este es el templo, la iglesia somos todos. ¿Qué es lo que hace el enemigo? Va a ganar territorio, ventaja en la iglesia, en que somos nosotros. Angelito tiene problemas con uno, pidió perdón, Claudio con otro, pidió perdón. Entonces, ¿qué hace? Se va sumando cada vez más. Y ese pecado se está metiendo en la iglesia. ¿Vamos bien? Y el enemigo lo quiere ganar territorio en la iglesia. Entonces va a ganar territorio, va a ver que hay falta de perdón, falta de perdón, falta de perdón, falta de perdón, y es lo que quiere. Entonces hay que darle que no gane ventaja. ¿Vamos bien? Si alguno tiene mal con otro, dice la palabra de Dios, vaya y pídale perdón. Después, si la persona te va a perdonar, es cuestión de ella. Lo que vos tenés que tener es una decisión, una actitud delante de Dios. No le demos lugar, ¿sí?, a la ventaja del enemigo. ¿Vamos bien? Gloria a Dios. ¿Qué me dice Efesios 4, 32? Efesios 4, 32. Negarse a perdonar trae problemas y mancha el espíritu. Cuando no perdonamos, guardamos rencor. Eso es algo que estoy anotando yo acá. Un poco más de lo que venimos leyendo. Quiero compartir porque he anotado cosas. Lo vuelvo a leer. Negarse a perdonar significa que Dios negará también tu perdón hacia otros. Lo que hablamos. Negarse a perdonar trae problemas y mancha el espíritu. ¿Quién quiere leer? Efesios 4:32. Fíjense, he buscado versículos que nos hablan del perdonar. ¿Qué me dice? Lo leo. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Vuelve otra vez a hablar en referencia a lo que dice el Padre Nuestro. Otra vez la palabra, nos hablaba en Mateo, nos habla en Corintios, y en Efesios nos sigue hablando. ¿Se dan cuenta? La palabra, como siempre hablamos, que queremos viva y eficaz. ¿Se entiende? Seguimos. Lucas 23, 24. Vamos de acá para allá, ¿eh? Lucas 23, 24. Si no me equivoco. No, perdón, 34. Sí. Lucas 23, 34. ¿Quiere que lo lea yo? ¿O hay alguien ya? Padre, dijo Jesús, perdónalo porque no saben lo que hacen. Mientras tanto echaban suerte para repartirse entre sí la ropa de Jesús. ¿Dónde estaba Jesús ahí? La cruz. En la cruz. Imposibilitado de poder salir de ese lugar. Imposibilitado de poder bajarse, poder acercarse, y el mismo Jesús, en su espíritu, ir a pedirle perdón a las personas lo que habían hecho con él. No lo pudo hacer. Pero fíjense lo que es el Espíritu de Dios sobre las personas. La falta de perdón agravia el espíritu. El perdón trae libertad y alivia el espíritu. Entonces Jesús mismo, como no podía hacerlo, omite esas palabras. Se direccionó al Padre, a Dios, y le dijo: Padre, perdónanos porque no saben lo que están haciendo. Porque Él no podía decir esas palabras. Él no podía descifrar cada letra. ¿Se entiende? Quería perdonarlos aún así por todo lo que le estaban haciendo. Dígame si Jesús no nos deja en la cruz bien claro todo lo que en ese párrafo, nada más, en ese versículo. Jesús estaba perdonando lo que lo habían crucificado y Jesús no tenía nada. Era un hombre santo, admirable, lo que hablábamos ayer en el Congreso de Jóvenes. Admirable, santo. Todas las cualidades y virtudes buenas tenía el Señor. Y sin embargo, pidió perdón por lo que le estaban haciendo mal. Entonces, mis queridos amados, si tenemos que perdonar, hagámoslo. No dejemos pasar el tiempo. Amén. No está la persona. ¿Saben lo que aprendí hace muchos años? Voy a terminar mi historia porque tuve que hacerlo así, conociendo a Cristo. Mi historia es lo que pasó cuando yo era chico. Me voy a adelantar. No está la persona, no se hagan problema. Siéntense en la silla y la persona que está enfrente, sea quien sea, con nombre y apellido,
pídanle perdón. Háganlo delante de Dios. Y les puedo asegurar, tal vez muchos van a mirar en YouTube y van a decir, este pastor está re loco. No, no estoy loco porque lo he vivido en carne propia. Todo lo que he compartido siempre, porque me ha tocado, lo he vivido y funciona. Si no, no puedo hablar de algo delante de la presencia de Dios, como un siervo. A mí me sirvió hacerlo. Con la persona que voy a contar al final, siendo cristiano. Y le pude pedir perdón y lo perdoné. ¿Saben lo que pasó ahí? Se abrieron los cielos. Las consecuencias desaparecieron. Porque el perdón no estuvo activado. Fue una decisión y hubo actitud. No lo tienen. Está allá del otro lado del sol. No importa. Hay posibilidades de que se pueda hacer. Háganlo. Yo lo hice. Vuelvo otra vez. Tal vez algunos van a mirar y van a decir, este está loco. Estaré loco por Cristo. Pero funcionó. A mí me funcionó. Por eso lo estoy expresando. ¿Qué les parece? ¿Se va entendiendo? A ver. ¿Ah? No entiendo. Una persona virtual, pues. Hagamos de cuenta que está ahí y funciona. Seguimos. ¿Qué me dice 1 Corintios 9:24? No falta mucho, ¿eh? 1 Corintios 9:24. Acá está hablando Pablo. Alguien que lo lea. ¿Lo leo? Dale. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Van a decir que tiene que ver con el perdón esto. Tiene mucho que ver con el perdón. Pablo está dando una ilustración de lo que estamos corriendo hoy somos nosotros, el cuerpo de Cristo. ¿Vamos bien? Nosotros estamos corriendo esta carrera que hemos elegido, y gloria a Dios porque hemos elegido esta carrera. ¿Se entiende? Estamos corriendo esta carrera que es el cristianismo, para llegar a la meta. ¿La meta cuál es? La vida eterna, poder estar con el Señor por siempre y vivir en la plenitud del reino de Dios, que podamos disfrutar de la presencia de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, ¿qué está hablando Pablo acá? Uno solo, dice que todos los que corren, uno solo tiene el premio siempre. De 10, yo les digo porque fui atleta también, y uno solo, el que llega a la meta, rompe la cita, se lleva el premio. El segundo, por más que haya llegado a un dedo, a un paso del otro, es segundo. Entonces él va a obtener el premio. ¿Qué nos está diciendo Pablo acá? ¿Por qué se preguntaron dónde está el perdón? El perdón está en que si yo corro esta carrera y sigo sumando rocas, sigo sumando peso a mi vida por la falta de perdón, no voy a obtener nunca nada y no voy a llegar a obtener nunca nada. Así sea cristiano, me la paso ayunando, me la paso orando y sea el super, mega, ultra cristianoide, lo que ustedes quieran. Pero si yo no pido perdón o tengo que perdonar a alguien, eso van a ser rocas que se van sumando en mi vida y la carrera no voy a llegar al final. ¿Se entendió? Eso es lo que Dios me ha mostrado en este versículo y se lo estoy compartiendo, ¿eh? Es lo que Dios me ha mostrado. Por eso dice, no sabéis que los que corren el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo tengáis. Está haciendo referencia en ilustración Pablo a eso. Todos vamos a correr, uno solo lleva el premio. Pero lo que está diciendo ahí, que lo podamos obtener todos al premio, no uno de los que estamos acá. Todos quieren el Señor que lleguemos y obtengamos el premio que es la vida eterna. Para eso necesito sacar las rocas del pasado, las rocas de la falta de perdón que tengo en mi vida, para poder llegar y obtener el gran premio. Amén. ¿Vamos bien? Amén. ¿Seguimos? ¿Qué les parece? Vamos a los últimos dos versículos. Hebreos 12:15. Espero que se esté entendiendo. Hebreos 12:15. Mirad bien, no sea que alguno deje de
que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Léelo otra vez, Claudia. Está tremendo. Mirad bien. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y ella por muchos sean contaminados. ¿Qué lleva a la falta de perdón? ¿Qué leímos hoy? Lo vamos a leer otra vez. Refleja un corazón sin piedad e impío. La falta de perdón nos hace esclavos del pecado. La falta de perdón agravia al Espíritu de Dios. La falta de perdón es de Satanás. Y todo eso, ¿qué es lo que acarrea? Gozo, alegría, amargura. Del solo hecho que ya te opaque el espíritu, ya te está amargando. Entonces, mirad bien, no vaya a ser cosa que por una raíz de amargura, dice Pablo, dice acá en el libro hebreo, pero Pablo, perdón, estorbe por ellas a muchos sean contaminados. Fíjense la exhortación que está haciendo el que escribió el libro de Hebreos, que no se sabe hasta el día de hoy, pero alguien lo escribió porque está acá. ¿Se entiende? Entonces, no hace cosa que lo que hablamos anteriormente, Satanás quiere ganar ventaja en la iglesia. Va a empezar con 1, va a empezar con 2, con 3, con 4. Entonces, ¿eso qué va a hacer? Va a estorbar. Entonces no tenemos que lograr de que eso pase, mis queridos amados. Por eso el mensaje vino hoy, primero para mi vida y para ustedes, para compartirlo hoy. Hay que pedirle perdón a alguien, hagámoslo hoy. No esperemos mañana lunes como las dietas, arranco más mañana lunes. Pasa el martes, sigo comiendo como un chancho, el miércoles sigo comiendo como 2 chanchos y el domingo terminé como un chiquero de chancho porque estoy así de gordo. Entonces el pecado me va a llevar exactamente a lo mismo. Si yo tengo que hacerlo hoy, ni bien llego, la persona no está, bueno, esperaré esta mañana, pero no dejemos pasar, para que no traiga consecuencias y que la roca, que decía el versículo anterior, se siga sumando y cada vez más roca tengamos nuestra mochila y andemos cada vez más encorvados. Recuerdo el domingo pasado cuando prediqué, que yo me observando en la calle la cantidad de gente que anda mirando para abajo así, es visión del pollito, es impresionante. ¿Saben por qué la visión del pollito? Por la carga del pecado, el resentimiento, la amargura y la falta de perdón. Por eso la gente está así. Porque a veces uno estoy comprando en algún lugar y escucho conversaciones. Me gusta escuchar, no de chusma, me gusta escuchar. Porque no tengo los oídos, no puedo andar así y escucho. Y en muchos lados, lamentablemente, he escuchado. Digo, ¿cuánto falta predicar de la palabra de Dios y colocar a Jesucristo? Porque he escuchado cada conversación. No, yo no lo perdono. Que se muera con esa rabia. ¿Será la suegra? Digo yo, ¿será quién será? No, el hermano, el primo, está hablando de personas. Pero literal, mis queridos amados, lo comparto porque a veces digo yo, te das ganas de darle vuelta y predicarlo, decir, mirá, capo, esto es así. Y se duele en el corazón, porque vemos la gran necesidad que hay de que todavía se hable de Jesucristo. Entonces, estamos viendo eso. Conversaciones como esa son de Heidi. Pero Heidi, que era la niña de dibujito bueno, que era todo paz, amor, nubecita. Imagínense, no, que se muera de rabia. Yo no le pediré perdón, es un desgraciado, qué sé yo, que esto, que lo otro. Por eso la gente está así, mis queridos amados. No logremos consecuencias, porque la consecuencia primero es para uno y después se va contaminando y va haciendo las raíces de amargura, las va distribuyendo por todos lados, porque así trabaja el enemigo con sus secuaces. ¿Vamos bien? ¿Se va entendiendo? No hagamos eso, no lleguemos a ese punto. Creo que los mensajes que vengo dando para que todos aprendamos. Bueno, esta es una enseñanza más. Si hay que hacerlo hoy, hagámoslo hoy. No está la persona hoy porque, bueno, mañana llamamos por teléfono, no sé, pasar por la casa, no sé, invitarme a un café, lo que fuera. No dejemos pasar esta oportunidad. Para terminar, ¿qué me dice Colosenses 3:13? Así como una raíz pequeña crece hasta convertirse en un gran árbol, la amargura brota en nuestro corazón
Eso es lo que estamos, no. El versículo que leímos recién que compartió Claudia, Hebreos 12:15. Es lo que yo tenía anotado abajo. Como una raíz crece y se hace un árbol, también las raíces de amargura van creciendo en nuestro corazón y van opacando todo lo que Dios nos ha dado, queridos hermanos. ¿Qué me dice Colosenses 3:13? Esta es otra versión, pero bueno. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. ¿Está en otra versión? Esa es otra versión. Bueno, muy buena esa. Sí. Pero fíjense, Reina Valera, ¿qué es lo que dice? Vamos a... Está buena esa. Ahora quiero leerla otra vez, José. Otra vez. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo perdonó, así también hacedlo vosotros. Pero hay una palabra que me gusta, José. Perdón, José. Léela otra vez. Sean comprensivos con las faltas de los demás. Ahí está. Comprensivos con la falta de los demás. Comprensivos. ¿Qué le dijo la mamá a esta gran escritora, cantante, conferencista y mujer de Dios? ¿Qué tuvo? Compasión, comprensión. Pudo comprender y ver más allá de la falta, sino que vio la gran necesidad que su marido está teniendo. Por eso me quise detener ahí. Me gustó esa palabra. Comprensión. ¿Se va entendiendo, mis queridos hermanos? Tenemos que ver a veces por qué la persona es así, por qué nuestros padres actuaron así, por qué nuestros seres queridos que nosotros amamos, que a veces necesitamos que sean totalmente distintos y no lo son. Imagínense que esta niña era feliz en esas horas que su padre invitaba a sus amigos a comer a su casa y deseaba que la gente no se fuera a la casa para poder disfrutar de su padre. A ver, cuando eso tendría que ser 24 por 7 por 365 por 100 años, qué sé yo, los años que vivas. ¿Se entiende? Entonces, nosotros como padres tenemos que fijarnos qué le pasa a nuestros hijos. Nosotros como padres tenemos la gran responsabilidad y nosotros como pastores, como sacerdotes, también tenemos la gran responsabilidad. Yo creo que ninguno de ustedes hoy me puede decir el pastor no me llamó nunca para nada. No es por jactancia, pero creo que siempre trato de estar atento y de ocuparme de lo que les pasa a cada uno de ustedes. Siempre. A veces tenemos que dejar, como siervo, dejar hacer muchas cosas propias nuestras, de nuestra vida íntima, llámenlo como ustedes quieran, para ocuparnos de lo que Dios nos ha dado en nuestras manos, que son ustedes el pueblo de Jesucristo. Y tenemos que hacerlo. Pero a mí, a ver, quiero que se entienda esto, no me pesa para nada. Lo hago con un amor impresionante. Y los chicos que estuvieron en el grupo hace muchos años saben que siempre he sido así. A mí no me pesa. A veces me ha tocado estar con mi esposa cenando en un lugar, compartiendo una velada con ella, y el teléfono me ha sonado 5 veces. Uno por una cosa y por otra. Y agarré el teléfono, ¿qué te pasa? Esto, y ahí estamos. ¿Se entiende? Y el subtítulo que le puse también, que lo tengo acá, que yo siempre voy a leer, sanando las heridas. Aparte de cómo perdonar cuando no lo sientes, sanando también nuestras heridas. Le quise poner un subtítulo también, estoy cada vez más subtítulo. Sanando las heridas. Porque si yo perdono y pido perdón, la herida se va cerrando cada vez más, se va sanando. Mi corazón y mi alma se van sanando cada vez más. ¿Se entiende? Cada vez más se va sanando. Perdonar a otros no es una sugerencia, es un mandamiento. Perdonar a otros no es una sugerencia, te sugiero que vayas a perdonar. No, es un mandamiento, es una actitud, es una decisión, mis queridos amados, que tenemos que hacerla. Cueste lo que cueste. Pero primero, como di el ejemplo hoy, ¿se acuerdan, no?
Vayamos a Dios, pidamos perdón a Dios y después vayamos y actuemos con la persona como tiene que ser. Miren, creo que no me quedo. Tenemos un montón de cosas en otra acá, pero creo que hemos compartido todo. Yo recuerdo un niño de tan solo 8 años. ¿Qué hace un niño cuando es chiquito? Como Ian o como Mía, que tiene 5 o 6 años, siempre anda en sus achurillas. Más siendo varón, siempre está con sus cosas, que rompe algo, que dice algo, que está fuera del lugar de alguna cosa. Y resulta que este niño tan solo de 8 años se manda una macanola. Pero no era muy grave. No era algo grave como para recibir el castigo que este niño recibió. ¿Sí? ¿Se entendió el mensaje, no? Lo que hemos compartido, ¿se pudo entender bien lo que es el perdón? Y resulta que este niño, su padre escucha lo que había sucedido, ese padre con un temperamento bastante fuerte, una actitud bastante fuerte, para no usar otra palabra. Resulta que se viene acercándose a su hijo, se saca el cinto y con la parte de la hebilla del cinto lo empieza a castigar en la espalda. Hasta dejar a este niño tendido en el piso de su living, su madre intentando detener al padre que estaba generando esa violencia, por llamarlo así, sobre este niño. Resulta que su madre alcanza a retirar a su padre, su madre agarra a su hijo, lo lleva hacia la habitación, lo recuesta boca abajo, con la espalda arriba, con las heridas. Por eso yo creo que ese niño puede sentir, o no sé si al nivel de lo que Jesucristo pudo sentir en su espalda, porque lo que Jesús sufrió por nosotros, yo creo que no hay nada que se pueda comparar una crucifixión de esa manera. No creo que haya un ser humano que hoy soporte tal degradación o flagelación que Jesucristo. Pero yo creo que este niño sí pudo sentir tal vez lo que Jesús ha sentido en menos rango, ¿no? Entonces su madre agarra unos trapitos con agua, con alcohol y empieza a tratar de que esas heridas no se reprodujeran más, ¿sí? Resulta que este niño, una vez que pasa un par de horas, se vuelve a recuperar, va y se sienta debajo de un limonero que tenía en su casa y se pone a pensar. Y en ese pensamiento que él empieza a pensar, empieza a generarse como un odio, como un rencor en su corazón hacia su padre por lo que había hecho. Porque él se pone a pensar, ¿qué mal hice para recibir tal castigo de tal magnitud? Porque yo pienso que vos podés castigar a una persona de esa manera si asesina a alguien, o si hace a alguien, pero no con una consecuencia tan chiquitita, por decirlo así. Entonces, se siente un limonero, este niño empieza a pensar de lo que había sucedido y trata de interpretar cuál era la razón de todo eso. No lo encuentra ninguna razón. Entonces genera como un rencor, un odio en su corazón. Resulta que van pasando los años, este niño cada tanto se acordaba de la situación esa, entonces van pasando los años, hasta que un día ese niño conoce al Señor, y resulta que cuando conoce al Señor, viene una palabra, ¿no? De la que estamos compartiendo hoy, del perdonar. Entonces esta persona se pregunta, pero ¿cómo hago yo para pedirle perdón a la persona cuando ya no la tengo? ¿Cómo hago para pedirle perdón? ¿Cómo hago para que baje? ¿Cómo hago para...? Entonces no había ninguna. Entonces, ¿vieron lo que hicimos hoy? Conociendo a Cristo. Este niño tuvo con esa raíz en su corazón, con esa tal vez falta de perdón o lo que fuera, durante muchísimos años. ¿Sí? De poder perdonar a su padre por lo que había hecho. Pero conoce al Señor y la palabra de ese día le abre la mente y le dice, hay que perdonarlo. Entonces, ¿cómo hago? Mis queridos amados, el fiel reflejo de lo que les digo hoy.
Entonces pudo sacarse esa carga que había en su corazón, pudo sacar ese peso, esa raíz de amargura, conociendo al Señor. Pero ese odio, ese rencor que este niño tenía, no era que cada vez que se encontraba con su padre, no, iba disminuyendo cada vez más, pero sí había como una pared entre el padre. El padre era todo lo opuesto al padre de esta mujer que hemos hablado. Era un padre que lo educaba, que estaba con él, que cuando necesitaba hablar estaban en sus charlas de padre e hijo. Entonces pudo soltar ese perdón, ¿se entiende? Pudo perdonar a la persona, pudo perdonar a su padre, y eso lo libertó. Pudo encontrar la libertad realmente, pudo saber lo que es perdonar a alguien, y de ahí su vida empezó a cambiar. ¿Se entiende? ¿Saben quién era ese niño? ¿Quieren saberlo? ¿Se imaginan? Ese niño era yo. Yo fui castigado así. Pero pude perdonar a mi padre. Me senté en una silla y le digo, te perdono. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque vi la falta de necesidad. ¿Cómo no te voy a perdonar? Si mi Padre que está en el cielo me perdona, yo soy tu hijo, tengo que perdonarte. No importa cuál fuera la magnitud de lo que sucede, hay que hacerlo. Lo pude hacer, me liberté y acá estoy. Por eso hoy estoy hablando del perdón. Pero no es que está guardado en mi corazón, no. Doy gracias a Dios que lo perdoné. Doy gracias a Dios que pude decirle, viejo, te perdono. Con nombre y apellido. Te perdono porque hoy puedo ver tu necesidad de lo que te pasaba. Hoy puedo verlo. Y por eso que ojalá tuviera en carne propia para poder abrazarte. Cuestiones de la vida. Pero por lo menos lo pude hacer. Y ojalá algún día pueda estar cara a cara con mi viejo y decir, acá estamos. Los dos charlando bajo un limonero. Pero hablando de otras cosas. Eso es lo que quiero hacer. Mis queridos amados, gracias. Dios los bendiga mucho.